Baruch Hashem. Shabbat Shalom lekulam, Shabbat Shalom, Mevorak, Shabbat Shalom y bendiciones. En el nombre poderoso y maravilloso de Yeshua, Adonai y Mashiach. Estamos en la parashá número 20, parashá Tetzaveh, que significa y mandarás. Se encuentra en el libro de Shemot, nombres, conocido como Éxodo, capítulo 27, versículo 20, al capítulo 30, versículo 10. 27, 20 de Éxodo. Al 30 a 10. Entre la gran cantidad de temas que se abordan en esta parashá, resaltan la investidura de los Kohanim, de los sacerdotes, de Aarón como Kohen Gadol, y la vestidura y todo el ornamento especial que usaría Aarón como Kohen Gadol, como sumo sacerdote. Vamos a leer unos cuantos versículos del capítulo 28 de Shemot de Éxodo. Éxodo 28. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, de entre los hijos de Israel, de entre los hijos de Israel. Resalto, es un sacerdocio israelita, para que sean mis Kohanim, mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Si continuamos la lectura de este capítulo 28, vamos a ver, por ejemplo, en el versículo 4, las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, el turbante, el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Tendrá dos hombreras que se junten a sus dos extremos, y así se juntará, y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás dos piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden del nacimiento de ellos, de obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello. Hará grabar las dos piedras con los nombres de los hijos de Israel, les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás las dos piedras sobre las hombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Yahvé sobre sus dos hombros, por memorial. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales les harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera una esmeralda, un zafiro y un diamante.
La tercera hilera un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Si notamos cuántas veces se menciona los nombres de los hijos de Israel conectados a la hechura de la vestidura del Cohen Gadol, del sumo sacerdote. Recordemos que tanto el modelo del Mishkan, del tabernáculo, como la hechura de las vestiduras le fue mostrado a Moshe en Har Sinai, en el monte Sinaí. Y le dice conforme al modelo que yo te he mostrado. Y ya mirábamos en el Shabbat pasado que este patrón de diseño, tanto del Mishkan y ahora lo que estamos estudiando, de las vestiduras del Cohen Gadol, del sumo sacerdote, hablan del misterio del Mashiach, hablan de la obra del Mashiach, del Mesías, para los hermanos que nos visitan, habla de Yeshua, el Mesías. Es decir, todas estas vestiduras, todos estos ornamentos, todo este pectoral de 12 piedras, todas estas sombreras con piedras preciosas también que llevaba el sumo sacerdote con los nombres de las 12 tribus. Todo esto es una sombra que profetiza a Yeshua, al Mesías. Es decir, Aarón lo que está portando, lo que está vistiendo, es una declaración profética de la manifestación de Yeshua, el Mesías. En Hebreos capítulo 8, versículo 1, Hebreos 8:1, dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal Cohen Gadol, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Leemos nuevamente. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal Cohen Gadol, sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Entonces, nada tiene que ver con aquel dicho de la religión popular que reza así: una iglesia sin María no es iglesia todavía. O que si no tienes a la madre, estás huérfano. Porque aquí dice la Escritura que tenemos un Cohen Gadol. Tenemos un sumo sacerdote.
Y una de las funciones principales del sumo sacerdote, según la Torá, no lo estoy inventando yo, según la Torá, es la intercesión. Nosotros tenemos un intercesor por excelencia. Según la Biblia hay un solo intercesor. No hay lugar para intercesores, para otros intercesores. No hay lugar para intercesora o intercesoras. Hay un solo intercesor. Y ese solo intercesor, ese solo mediador, citando ya el famoso pasaje de 1 de Timoteo 2:5, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua HaMashiach, hombre. Y también tenemos un solo abogado, dice Kefa en una de sus epístolas: hijitos, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua HaMashiach, el justo. Pero también dicen los anti-Mashiach, o los que dicen que el Mashiach todavía no ha venido, ellos dicen: no necesitamos de un intermediario. No necesitamos de un intermediario, dicen los anti-Mashiach. Porque en la Torá, nuestro pueblo Israel siempre se comunicó directamente con Hashem. Ok, en los textos y en las parashot anteriores que venimos estudiando, hemos visto que cuando el Eterno iba a entregar la Torá, puso límites en el monte Sinaí. El pueblo no podía subir. Y luego que el Eterno habló las 10 palabras, las Aseret Hadibrot, conocidas como los 10 mandamientos, luego de este evento de Matan Torá, el Eterno llamó a Moshe para que subiera al monte Sinaí. El pueblo mismo dijo: no hable Dios con nosotros directamente, sino que hable a través de Moshe. Entonces tenemos ese principio en la Torá de que Dios, de que el Eterno le hablaba a Moshe, y luego Moshe, como intermediario, llevaba las palabras al pueblo. Y curiosamente esta semana leía un artículo de una agrupación anti-Mashiach y decía: en Nicaragua hay unas comunidades que están imitando el judaísmo, pero que creen que necesitamos de intermediarios. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo, amados hermanos? A como escribió el rabino Shaul en la carta a los romanos, se está despertando un celo muy fuerte. Y decía el artículo: nosotros somos los verdaderos descendientes de los judíos sefarditas, de los judíos españoles. Pero el caso es, si nos están viendo en la transmisión, de que en las comunidades judías mesiánicas hay verdaderos descendientes de los judíos españoles. Somos descendientes de los judíos españoles, pero lo más importante, somos creyentes en Yeshua HaMashiach. Nosotros creemos que Yeshua es Adonai y Mashiach. Nosotros creemos que Yeshua es el Cohen Gadol, según el orden
de Melquisedec, porque el sacerdocio o el orden de Melquisedec aparece en la Torá. Interesantemente, el orden de Melquisedec aparece en la Torá. No solo aparece el orden arónico, que es el que estamos leyendo hoy, sino que también aparece el orden de Melquisedec en Bereshit. Bereshit, Génesis 14, 17 en adelante. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Shalem, y sacerdote, y Cohen del Elohim Altísimo. Detengámonos entonces ahí un momento. ¿Había nacido Aarón en Bereshit 14? ¿No había nacido Aarón? ¿No había nacido Moshe? El Eterno apenas estaba llamando a Abraham Avinu y ya había un orden sacerdotal según el orden de Melquisedec. Melquisedec significa rey de justicia. Entonces Melquisedec, rey de Shalem, y Cohen, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, que son los elementos que Yeshua utilizó en la cena del Corbán Hatigá, de la cena antes que fue entregado. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Elohim Elión, el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, amados hermanos, vemos este pasaje del cual se ha escrito muchísimo y que es un tanto polémico y hasta misterioso. Pero sí vemos que en la época de Abraham existía un orden sacerdotal de Melquisedec, y que este orden de Melquisedec aludía a Yeshua, anunciaba a Yeshua. Melquisedec es un título que los sacerdotes de esta época, los sacerdotes del Eterno, de la época de Abraham, en este caso se refiere a Abraham porque inclusive ni el nombre se le había cambiado a Abraham, los sacerdotes de esta época portaban, pero que alude al ministerio del Mashiach. En Hebreos, del 7 del 1 al 10, Hebreos 7, del 1 al 10, nos habla de este sacerdocio especial. Y en el versículo 2, 7:2:3 de Hebreos, 7:2:3, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Shalem,
Esto es rey de Shalom, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la Torá, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Entonces, según esta orden sacerdotal antigua, que ya existía en los tiempos de Abraham, antes de que inclusive el Eterno le cambiara el nombre a Abraham. Según esta orden sacerdotal, según esta investidura sacerdotal, es en la que Yeshua, HaMashiach, el Mesías, se encuentra ministrando a nuestro favor hasta el día de hoy. Entonces, ¿cuál es el original? ¿Cuál es la orden sacerdotal original? Recuerde que una es la sombra y otra es la substancia misma. La sombra del sacerdocio o de la tijuná como tal es el sacerdocio levítico, pero el original, de acuerdo a la Torá, el celestial, de acuerdo a la Torá, y uno no se contrapone al otro, ni el uno contradice al otro, porque la sombra nunca puede contradecir al objeto principal. La figura profética nunca puede contradecir al mensaje principal. No estamos desestimando el sacerdocio levítico. De hecho, lo que valida el sacerdocio levítico es el sacerdocio de Malquisedec. Es por ello que estos personajes, porque según la tradición judía, quien recibió a Abraham con pan y vino fue Shem, el hijo de Noé. Pero Shem había recibido la investidura del sacerdocio de Malquisedec por parte del Mesías Yeshua, porque el sacerdocio de Malquisedec es eterno y Yeshua es eterno. Es por ello que cuando leemos Génesis 14 estamos ante una evidencia mesiánica indiscutible. Estamos ante signos, ante señales, ante simbolismo, que todo habla de Yeshua. Todo dice Yeshua. El pan, el vino, Yeshua. Malquisedec, hasta el título, Rey de Justicia, Yeshua. Rey de Shalem, Rey de Paz, Yeshua. Porque ¿quién fue el que instituyó a estos servidores, a estos sacerdotes según el orden de Malquisedec? Desde la eternidad, porque el orden de Malquisedec viene desde la eternidad.
Y vemos a Adán en el huerto del Edén ofreciendo sacrificios. Y esto es sacerdotal. Este sacrificio de Adán, cuando Adán y Java pecan, es según el orden levítico arónico o según el orden de Melquisedec. ¿Quién hablaba con Adán y Java? Yeshua. ¿Quién les dijo que tenían que sacrificar? Aunque el primero que sacrificó, recordémoslo bien, el primero que sacrificó después del pecado no fue Adán, sino que fue el Eterno mismo. ¿Quién fue el que sacrificó a favor de Adán y Java? Yeshua. ¿Bajo qué orden sacerdotal? ¿Levítico? ¿Arónico? ¿O de Melquisedec? Según el orden de Melquisedec. En Bereshit, de Génesis 3:21, y Yahvé Elohim hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Yahvé Elohim: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Yahvé del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. En la parashá pasada leíamos sobre el parójet o sobre el velo del templo. Y todos sabemos, todos conocemos el relato del Evangelio, que cuando Yeshua expiró, el velo del templo se rasgó, aludiendo al acceso que hoy tenemos a través de Yeshua. No es por nosotros mismos, sino es a través de Yeshua, porque tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Entonces, a través de Yeshua podemos tener acceso al árbol de la vida. A través de Yeshua, del sumo sacerdocio de Yeshua, tenemos acceso al jardín del Edén. Y recordemos que la menorá tiene la forma de un árbol. Y también se habla de la menorá en esta parashá. Está conectada la menorá, está conectada las vestiduras sacerdotales. Y el oficio sacerdotal de Yeshua, tanto en esta parashá como en el capítulo 3 que habla de la caída del hombre. En Teilín, en el Salmo 10:4, dice así: Yahvé ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre. Según el orden de Melquisedec. ¿De quién
está hablando el Salmo 110 de Yeshua HaMashiach. ¿A quién está profetizando el Salmo 110? A Yeshua HaMashiach. Aleluya. Baruch Hashem. Leamos Mateo 22, 41 al 46. Mateo 22, 41 al 46. Y estando juntos los perushim, los fariseos, Yeshua les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Mashiach? ¿De quién es hijo? Le dijeron de David. Él les dijo, pues como David, en el Ruach, en el Espíritu, le llama a Adón, diciendo, dijo Yahvé a mi Adón, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama a Adón, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Entonces el Salmo 110 tiene un alto contenido mesiánico. El Salmo de 110 profetiza a Yeshua HaMashiach. El Salmo 110 dice que el Mashiach es sacerdote, es Cohen para siempre, según el orden de Melquisedec. Y en Hebreos 5.10 nos confirma, Hebreos 5.10, siendo constituido por Dios Cohen Gadol, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, es decir, hablando de Yeshua HaMashiach. Y también en Hebreos 6, 19 al 20. Hebreos 6, Hebreos 6, 19, 20, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Yeshua entró por nosotros como precursor, hecho Cohen Gadol para siempre, según el orden de Melquisedec. Y vamos a encontrar, amados hermanos, una gran lista y referencia del orden sacerdotal según el orden de Melquisedec en la carta a los hebreos. Entonces, según el orden de la Torá, según el principio de la Torá, el Eterno determinó intermediarios. Siempre hubo intermediarios entre el Eterno y el pueblo de Israel. Tenemos el caso de Moshe. Solo Moshe subió al Sinaí, estuvo 40 días y recibió la Torá. ¿Por qué no subió directamente el pueblo? ¿Por qué no subió todo el pueblo? Y el Eterno escogió
a Moshe. Y hemos visto en otras enseñanzas los paralelismos proféticos, las similitudes entre la vida de Moshe, entre el ministerio de Moshe y el ministerio de Yeshua. Dice, profeta de en medio de tus hermanos te levantará el Eterno como a mí, a él oiréis. Y recordemos que las tres funciones del Mesías son como profeta, como sacerdote y como rey. Según la Torá, según el Tanaj, el Mesías es profeta, sacerdote y rey. Luego, cuando el Eterno manda construir el Mishkan, el tabernáculo, se necesitaba de intermediarios. ¿El pueblo de Israel necesitaba de intermediarios? Sí, el pueblo de Israel necesitaba de intermediarios, pero no era María, porque no había nacido todavía María. Era a través del sacerdocio levítico, que es sombra del original, que es el sacerdocio de Melquisedec. Recordemos que Yeshua traspasó los cielos y entró al santuario celestial, no al terrenal, sino al santuario celestial. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, un gran Cohen Gadol, que traspasó los cielos, Yeshua, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Cómo puede haber perdón de pecados en este tiempo si la Torá determina que a través del sistema sacrificial y que a través de la intervención y de la intercesión de los sacerdotes, de los Kohanim, que son sombra del verdadero sacerdote, según el orden de Melquisedec, entonces, ¿cómo puede haber perdón de pecados si el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 de la era común, de nuestra era? No hay sacerdotes, no tenemos oficios sacerdotales en Jerusalén. Sí, hay familias que descienden de la tribu de Leví, hay familias que descienden de Aarón, hay apellidos como Cohen, hay apellidos como Leví, inclusive Levi, el que confeccionó los pantalones, los jeans o los famosos vaqueros. Levi era judío y era un levita. Hay apellidos como Cohen, que significa sacerdote, dentro del pueblo judío, y que claramente son identificables como descendientes de Aarón, descendientes sacerdotales. Pero en Jerusalén no hay templo, el templo fue destruido en el año 70. Y si no hay templo, no hay sacrificios. Y si no hay sacrificios, no hay sacerdotes. Y si no hay sacrificios, no hay derramamiento de sangre. Y el Eterno dice, en su Torá, el Eterno estableció en su Torá que la expiación de pecados es por medio del derramamiento de la sangre. Vaikra, Levítico 17:11, dice que Él dio la sangre en el altar para expiación. Y que una de las señales de la primera venida del Mashiach es que el Mashiach debía de venir antes de la destrucción del primer templo. Daniel 9, 24 y 27. Usted le presenta a Daniel 9, 24
27 a un anti-Mashiach, o a una persona que no cree que el Mesías ha venido, y se le va a ir por la tangente, pero no va a poder explicarle la profecía de por qué dice ahí que la muerte del Mesías, dice que al Mesías se le quitaría la vida antes de la destrucción del templo de Jerusalén. El templo fue destruido en el año 70. Entonces el Mashiach, el Mesías, ya vino. Aleluya. El Mashiach ya vino. Porque si el Mashiach no hubiera venido, entonces la profecía de Daniel 9:24 al 27 no es precisa. Se estaría descalificando al Tanakh y se estaría descalificando a las Sagradas Escrituras hebreas. Pero si el Mashiach ya vino la primera vez, y está profetizado que viene por segunda vez, y tenemos la certeza, la seguridad, y podemos comprobarlo a través de las Escrituras, a través del Tanakh, que él ya vino, y podemos comprobar a través de las Escrituras y del Tanakh, porque la gente inclusive maldice en este libro, se burlan de este libro, hacen mofa de este libro. Los judíos lo llamamos el Tanakh, Kibbutz HaKodesh, las Sagradas Escrituras. En Occidente se conoce como la Biblia. Pero este libro es el libro profético por excelencia. Y este libro contiene una gran cantidad de señales y de profecías, tanto de la primera venida del Mashiach, que ya se cumplieron, y también una gran cantidad de señales y de profecías de la segunda venida del Mashiach, que se están cumpliendo. En Mateo 24 dice que la generación que presenciaría la segunda venida de Yeshua mismo lo dijo en Mateo 24. Dice que esa generación sería como en los tiempos de Lot y como en los tiempos de Noah. Mateo 24, 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noah entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, amados hermanos, una de las noticias, ya para terminar, que ha causado revuelo en esta semana en las redes sociales, ha sido la del carnaval de Brasil, donde se han burlado del Mesías, se disfrazaron supuestamente del Mesías, otro se disfrazó de diablo con un tridente y arrastraron supuestamente al Mesías en la calle y metiendo el tridente. Y en el mismo carnaval cayó un rayo y mató a un montón de gente. Horas después
del carnaval, un gran temporal destructivo. El que hizo el papel de diablo, muerto en un accidente. Entonces decíamos anteriormente, ya el diablo ya está depravado, porque ya está público. Antes el satanismo o los ritos satánicos los hacían a escondidas, y esos son ritos satánicos y públicos. Hace poco hubo una entrega de premios, yo creo que fueron los Grammy, si no me equivoco, y que hubo una presentación ahí de rituales satánicos a la vista y paciencia. Rituales satánicos en público, porque Yeshua dice que será como en los días de Noé. Yeshua dice que la generación antes de su venida será como en los días de Lot. Y es lo que estamos viendo, amados hermanos. Pero la noticia es que tenemos un sumo sacerdote, que todavía hay oportunidad para el arrepentimiento, y que todas aquellas personas que abren su corazón al Mesías, a Yeshua, hoy pueden ser salvas. Son tiempos de buscar a Yeshua. Lucas 17:28. Asimismo como sucedió en los días de Lot, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Pueblo amado del Eterno, ¿estás listo para que los ángeles, los malachim, lleguen a tu casa, te toquen la puerta y te digan, escapa por tu vida? Hola. Hola. Dice que como en los días de Lot. Entonces los malachim nos van a visitar. Claro, estamos hablando de los malach del Eterno. Los malachim, los ángeles del Eterno, se mueven a nuestro favor, porque son espíritus ministradores. De hecho, este lugar está lleno de malachim. Donde usted va, ahí va la presencia del Eterno, y ahí van los malachim también, custodiándolo y guardándolo. A diario los malachim, los ángeles, los mensajeros del Eterno, nos guardan de diferentes situaciones y nosotros ni cuenta nos damos. Si hay alguno entre nosotros que todavía no le ha entregado su corazón al Mesías, a Yeshua, o de los que nos están viendo en la transmisión, la palabra, la Escritura dice, hoy es el día aceptable, porque nadie conoce el día de mañana. Nadie sabe si se va a acostar hoy y va a ver el sol que ya se ocultó ahorita, el sol de mañana, porque eso solo lo determina nuestro Padre que está en los cielos. Por ello nosotros a diario tenemos que hacer un recuento, un teshuvah,
Un examen de conciencia debe ser a diario, y reconocer que solo a través de Yeshua tenemos acceso al Kodesh HaKodashim, al lugar santísimo, que solo a través del sacerdocio del Mesías. ¿Por qué necesitamos? El pueblo de Israel no podía entrar al lugar santísimo. Y hay niveles de Kedushá, hay niveles de santidad. El pueblo de Israel es un pueblo santo, es un pueblo apartado. Santidad significa separado, apartado, para el servicio del Eterno. Pero el israelita común no podía entrar ni al Makon Kadosh, al lugar santo, ni al Kodesh HaKodashim, ni al lugar santísimo. Los levitas solo podían entrar al Makon Kadosh, al lugar santo, pero no podían entrar al Kodesh HaKodashim, al lugar santísimo. El sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo del Mishkan, del tabernáculo y del templo, una vez al año, del templo terrenal, pero no podía entrar, no podía traspasar los cielos. Y en Hebreos 4 leímos que tenemos un sacerdote que traspasó los cielos. Recordemos que tenemos un sumo sacerdote. Recordemos que tenemos un intercesor que siempre nos está recordando, porque esa es la función principal del sumo sacerdote. Recordemos que a través de Yeshua. Entonces, si no te has acercado a Yeshua, te invitamos en esta hora de salvación, en esta hora de oportunidad y en esta hora de gracia, para que te acerques a Yeshua, el mediador de un nuevo pacto. Para que te acerques a Yeshua, el intercesor por excelencia. Para que te acerques a Yeshua, el abogado por excelencia. Para que te acerques a Yeshua, el Salvador y Redentor. Aleluya. Demos gracias al Abacadosh. Aleluya. Vamos a cantar en nombre de Yeshua. Vamos a decir: Yeshua, 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 Yeshua. Bendito sea tu nombre, Yeshua HaMashiach. Bendito sea tu nombre, Mesías glorioso, Mesías redentor, Mesías salvador. Gracias, Abacadosh, porque nos has trasladado de las tinieblas al reino
de tu amado Hijo. Gracias, Padre, porque estamos apercibidos de estos últimos tiempos. No ignoramos que estamos en estos últimos tiempos, como los días de Lot, como los días de Noé. Gracias, Padre, porque sabemos que en Yeshua hay seguridad. Gracias, Padre, porque estamos escondidos en tu tabernáculo, en tu Mishkan, por medio del sacrificio de Yeshua, por medio del sacerdocio de Yeshua. Es a través de ese ministerio sacerdotal, según el orden de Melquisedec, que tenemos certeza, que tenemos confianza plena, que tenemos seguridad, Abba Kadosh, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Gracias, Abba Kadosh. En esta tarde nos hemos acercado y nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia a través de Yeshua, nuestro Cohen Gadol. Abrimos nuestro corazón y declaramos una vez más que Yeshua es el Mashiach de Israel, que Yeshua es el Mashiach prometido en la Torá y en los profetas, y que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente a través del nombre de Yeshua. Gracias, Abba Kadosh. Gracias, Abba Kadosh. Gracias, Abba Kadosh. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. Shalom, shalom. Shavuot. Buena semana en el poderoso y maravilloso nombre de Yeshua HaMashiach. Aleluya.